Bien. Compartimos la pantalla. Si hay alguien tratando de entrar, por favor, les voy a pedir que me avisen, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no tiene su mail institucional, me va a pedir el permiso a mí. Entonces no es de mala onda que no lo deje pasar, sino que no lo veo mientras comparto pantalla, ¿ya? Bien. Ok, profe, Dígame. ¿quiere que le vaya ayudando en el chat? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No, es cuando hacen preguntas. Ah, bueno, si sale una pregunta en el chat, por favor, también, o lo invito derechamente a activar su micrófono si puede y decir, profe, tengo una duda. Ya, también no hay ningún problema con eso. Ya. Bien, lo que vamos a ver hoy es la jerarquía social en la colonia, ¿ya? No sé si hemos abordado anteriormente el tema de la jerarquía social o el tema de lo que significa una jerarquía. ¿Saben ustedes lo que significa una jerarquía? ¿Qué es un No, orden jerárquico? Un orden jerárquico es un orden, digamos, piramidal, por así decirlo, donde las funciones y el poder o cargo que tenga una persona depende de esta posición en la pirámide. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hoy en día cualquier tipo de organización política o la misma iglesia, eh, el mismo colegio tiene una organización jerárquica, donde tenemos un líder o unos líderes que por lo general son pocos, que mandan a una mayoría, ¿ya? La colonia va a ser eso, netamente, ¿cierto? Porque en el fondo la sociedad colonial, como dice aquí, se encontraba profundamente segmentada y jerarquizada. ¿Qué quiere decir, punto uno, que sea segmentada? Cuando hablamos de segmentación, hablamos de división, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la sociedad colonial en sí era una sociedad donde se notaba la división entre un estamento y otro. Se notaba la diferencia entre una clase social y otra, ¿ya? Eh, Era evidente, por ejemplo, diferenciar un criollo de un mestizo. Se notaba en su forma de vivir, en su apariencia, porque recordemos que también en la colonia española el tema étnico era muy importante a la hora de tu posición social. Por ende, también tu apariencia física jugaba mucho a favor o en contra de acuerdo a qué tipo de rol social quisieras tú desarrollar, digamos. En la parte superior se encontraban los españoles, ¿cierto? Nacidos en la península ibérica. ¿Cuál es la península ibérica? La península ibérica es donde se ubica España, ya España, Europa, ¿cierto? Donde está España y al oeste Portugal. ¿Ubican más o menos mentalmente en su cabecita dónde el lugar que estamos hablando? Eh, Y en el fondo de la pirámide se encontraban los negros, los mulatos, ¿cierto? Que eran los que tenían este trabajo de esclavos netamente. Eh, Vamos a partir con la cúspide de esta pirámide, a españoles y criollos. profe, Uh-huh. usted nos va a ir diciendo que hay que escribir. Sí, yo les digo. Ok. Hay que entender primero, hoy nos vamos a enfocar en la jerarquización social. Yo sé que en algunos casos hemos visto la sociedad colonial, ya, ¿cierto? Sabemos la diferencia entre un español peninsular, un criollo, un mestizo, un indígena, ¿cierto? Tenemos un atisbo más o menos de cómo se diferencia uno del otro. Pero
hoy lo vamos a ver netamente como enfocado un poquito en la sociedad chilena, ¿ya? Porque Chile, para variar, es una sociedad que se diferencia un poquito del resto de Latinoamérica. Eh, Puede ser que efectivamente los factores geográficos, el hecho de que quede al final del continente, el hecho de que produzca otro tipo de materias primas que, por ejemplo, en la zona caribeña, ecuatorial, no produce, ¿cierto? Que la mayoría de la colonia española, lo hacen un país, comillas, país diferente, ¿ya? Desde el principio. Eh, Tras la necesidad de la guerra de Arauco, recordemos que tras la muerte de Pedro de Valdivia, se solicita un ejército profesional de España, ¿se acuerdan? Se paga un impuesto real situado para traer al ejército, al de real ejército español, a combatir con los mapuches. Y como se trajo al, comillas, de real ejército español, el ejército real, el ejército del rey, cuando estamos hablando que vienen personas de renombre, ¿cierto? Capitanes como Ovalle, Covarrubia, Carreras, Toro y Zambrano, ¿cierto? Son apellidos que vamos a ver entre los capitanes españoles que van a asentarse finalmente cuando se acabe la guerra de Arauco, ellos y sus descendientes se van a asentar en Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ojo con esto, un señor español no va a llegar y se va a mezclar con cualquier persona. Recordemos que la nobleza cuidaba su linaje, ¿ya? El mestizaje se va a dar más con el español más pobre, el español que venía a jugarse la vida, que era prácticamente, no sé, en España no tenía nada más que hacer, o sea, no tenía más oportunidades en su vida, por ende venía a América a jugársela, ¿cierto? Ese español es el que efectivamente se va a mezclar con mujeres indígenas, va a tener hijos mestizos, y eso va a ir conformando la mayoría de la población americana. Pero eh, también va a estar esta aristocracia española. ¿A qué voy con esto? Que incluso dentro de los mismos españoles hay españoles más acomodados social y políticamente que otros, ¿ya? Los que son más acomodados, como estos caballeros que vienen aquí a la guerra, ¿cierto? Se van a mezclar, pero con las hijas de los primeros españoles, con las descendientes de los primeros españoles. Y aquí vamos a tener la primera casta criolla de Chile. ¿Qué quiere decir? Que de españoles peninsulares y españoles criollos nace la primera clase aristocrática criolla de Chile. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esta aristocracia chilena, como vemos ahí, vemos apellidos como Valle o incluso Carrera, Toro y Zambrano, eh, apellidos que vamos a ver después incluso en el proceso de independencia, ¿ya? Que va a ocurrir 200, 300 años después en realidad, ¿ya? Entonces, aquí nace esta misma aristocracia que en el fondo después va a gobernar Chile y después va a seguir gobernando al Chile independiente y que gobierna hasta hoy en día y se ve más presente en ciertos sectores de la política chilena, ¿ya? La misma aristocracia, los mismos descendientes de estas mismas personas. Eh, es, eh, es así como se conserva el poder en el fondo. Y nos damos cuenta que en la historia eh, uno piensa que esto fue hace mucho tiempo, pero si alargamos, achicamos la lupita y vemos la línea de tiempo de esta historia, nos damos cuenta que nosotros estamos bastante cerca de este periodo, ¿ya? Estamos a 400 años, hace poquito que pasó esto. Y se deben estar riendo, ay, el profe está loco, 400 años hace. Sí, pero la humanidad, chiquillo, tiene aproximadamente 5.000 años de la humanidad, digamos, civilizada, porque de ahí atrás incluso hay más historia. Entonces, hace 400 años poquito. Bien, como decía, aquí nace esta clase
aristocrática, ¿ya? Nacen estos personajes que después van a ser los dueños de Chile, ¿ya? No era un grupo numeroso, quiero que quede claro, eran poquitos, ¿cierto? Este tema de preservar la casta, tu familia, el apellido, ¿cierto? Si hoy en día se discrimina por un apellido, si hoy en día un apellido es importante, en este tiempo era lo más importante en la sociedad. O sea, Profe, si tú tenías un apellido noble, eso te daba un estatus social más alto. Dígame. la Kaylee dice si se escribe. Eh, Esto sí, se escribe el Ya. título, digamos, españoles y criollos, ¿ya? Y se escribe esto. No era un grupo numeroso debido a que en general fueron pocos, ¿ya? Los que se avecindaron en América. Los españoles que venían directamente desde España recibían el nombre de peninsulares y generalmente ocupaban cargos en el gobierno. Estaban relacionados con la iglesia o bien al ejército, o se dedicaban al comercio. Los hijos de españoles nacidos en América recibían el nombre de criollo. Aquí queda evidenciado claramente la diferencia entre el español peninsular y el español criollo. Lo resalto y lo analizo y lo analizamos inmediatamente, muchachos. Bien, primer antecedente. Son pocos, ya los españoles que van a vivir durante la colonia en América van a ser poquitos, ya porque si bien tienen el poder, recordemos que gran parte de su ejército y de sus guardias eran los mismos yanaconas. ¿Se acuerdan lo que era un yanacona, cierto? Que eran estos indígenas que renunciaban a su cultura indígena y se sometían a los españoles de forma pacífica. Se ahorraban, digamos, los latigazos y se volvían obedientes, accedían a la cultura española, se vestían como españoles y obedecían a algún criollo o peninsular en específico. Acá hay una diferencia importante. El peninsular viene a América a trabajar periódicamente. ¿Qué quiere decir periódicamente? Que va a venir durante un periodo de su vida, ya durante algunos años. Él no viene a quedarse a vivir para siempre, a morir en América. ¿Por qué? Porque el peninsular es una persona cercana al rey, es una persona que vive en la metrópoli, en España, ¿ya? Por ende, él no está acostumbrado a venir aquí a vivir a América. Chiquillos, América, venir a Chile, venir o a cualquier parte de América, era un sacrificio, sobre todo para estos muchachos españoles de la corte del rey, acostumbrados a tanto lujo en España y en Europa. Europa para esta época es un lugar súper moderno, moderno entre comillas, porque claro, para hoy en día nosotros igual es un lugar anticuado, digamos, no hay electricidad, no hay internet, todavía nada, pero comparado con lo que es América, mucho más cómodo, ¿ya? No sé, pues venir aquí a trabajar a América lleno de indios, lleno de peligros, etcétera, comparado con quedarme en la metrópoli viendo una obra de teatro, administrando mi empresa. Es muy distinta la visión, ¿cierto? Pero ¿por qué le importaba a estos peninsulares venir a América? ¿Por qué era un desafío? ¿Por qué decidían entonces venir a América si era tan bacán estar en España, ¿cierto? Se hacía precisamente porque era importante ganarse el respeto y el reconocimiento del rey. Pues recordemos que el rey es una persona o la persona más importante de toda esta pirámide social. Entonces, ganarse el favor del rey y el respeto y los honores se significaba un honor para mí, un crecimiento social para mí y para mi familia. Mi apellido se volvía aún más importante. Por eso es que venían muchos españoles cercanos al rey a cumplir estos cargos, ¿ya? Pero después se iban, se devolvían a España, muchas veces dejando hijitos. Esos hijitos, a veces que tenían con otras mujeres españolas, descendientes de españoles de acá mismo de América, o a veces también, por qué no decirlo, con mujeres indígenas, también dejando mestizos, ¿ya? Que se daba mucho.
Los hijos de españoles nacidos en América recibían el nombre de criollo. Entonces, si yo era hijo de un hombre español y de una mujer española, ¿cierto? Que llegaron, póngase ustedes, hace 30 años atrás, yo no soy un peninsular, a pesar de que soy un español de mamá y papá español, ¿cierto? Yo soy un criollo. ¿Me van entendiendo la diferencia entre un peninsular y un criollo? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Preguntas? No, ¿No? no hay preguntas. Están copiando, ¿cierto? ¿Aún? Sí, Ok, continúo. sí, se te escucha. Otra cosa que quiero mencionar que diferencian a estos tipos de españoles, digamos, es que el español peninsular venía a cumplir netamente un cargo en específico, ¿ya? A hacer algún negocio, llegar a algún pacto de negocio, a cumplir a una función en el ejército o a cumplir una función en la iglesia. No siempre tenían que ver con el tema del gobierno político y militar, sino también a veces venían con cargos eclesiásticos, un arzobispo, un obispo, digamos, un sacerdote importante, ya no tampoco, o sea, un párroco podía ser perfectamente criollo, pero los altos cargos de la iglesia siempre eran peninsulares, siempre eran sacerdotes desde España y no siempre de España, sino que también de otros países de Europa, al igual que hoy en día. Eh, Eso, ahí nos damos cuenta de lo tradicionalista un poco que es la Iglesia Católica, ¿cierto? Que se sigan manteniendo ciertos aspectos a la hora de asignar cargos eh, es impresionante, diría Darth Vader. Bien, en cambio el criollo se dedicaba más a negocios locales, ¿ya? El criollo era este gran comerciante, el criollo era el que heredaba esta tierra para trabajar, por ende él se dedicaba al comercio local, explotaban los recursos naturales, eran los que recibían la encomienda y tenían a los indígenas trabajando la tierra, explotando algún mineral, dependiendo de qué lugar fuera el que les tocaba, ¿cierto? Por eso es que los criollos van a ser los que van a ir económicamente creciendo a través de los años. Y ya para la época de la independencia, tenemos familias criollas aristocráticas que son muy acaudaladas, que tienen mucho dinero, como los Carreras, precisamente donde en ese entonces José Miguel Carrera viaja a Inglaterra, va a poder estudiar en Europa, va a aprender tanto cosas militares como intelectuales, va a venir con todas las ideas de la ilustración, la igualdad ante la ley y los derechos, y con toda esa idea también va a empezar a meter el bichito de la independencia, ¿ya? Lo mismo con O'Higgins, lo mismo con Rodríguez, y todo la aristocracia criolla que ayudó al proceso de la independencia, pasaba esto, que van a ser estos herederos en el fondo de las tierras americanas y que después van a ser los que gobiernen Chile, ¿ya? Menos Carrera y Rodríguez porque sabemos que murieron misteriosamente. Digno de teleserie eso, deberían, yo sé que han habido teleseries, pero debería haber una serie de Netflix de eso, así una densa, densa.
¿Nos los mandaría de tarea? No creo, porque igual Mamá, sería, la de vikingos. claro, algo como de ese tono, de ese tono. Porque en el fondo lo que va a pasar después de la independencia es que se le culpa a O'Higgins de ser autor intelectual de la desaparición de Rodríguez y Carrera, ¿ya? Y ahí se meten todas las teorías conspiranoicas, como por ejemplo que O'Higgins obedecía a la intención de alguna logia mayor, por ende deshacerse de estos líderes era muy importante, porque Carrera era muy indigenista, porque Rodríguez era muy populista a la hora de entender las políticas sociales, económicas, etcétera. Entonces O'Higgins, que era como el que más adecuaba al interés de los grandes empresarios ingleses, el que finalmente prevalece como líder y director supremo de Chile. Profe, ¿O'Higgins era Illuminati? ¿Ah? ¿Cómo? Profe, ¿O'Higgins era Illuminati? Yo no, si fuera Illuminati no estaría enseñándole historia, pues estaría gobernando algún país o qué sé yo, po. O manipulando algún líder político, eso hacen los Illuminati, ¿o no? Profe, se dice que los Illuminati están con nosotros, están entre nosotros. En realidad esos son solo mitos, o sea, no mitos, pero son solamente, ¿cómo se le llama? O sí, son mitos sociales que se inventan. Yo creo específicamente que a lo largo de la historia, y por qué no actualmente, específicamente yo creo que hay grupos secretos económicos, políticos, etcétera, que efectivamente deben manipular los medios, algo los políticos, etcétera, porque, chiquillos, o sea, estaría mintiéndoles si les dijera que no existen, porque eso existe desde la época de los romanos, desde que la política es política, desde que existe la política como tal, existen esos grupos secretos. Entonces, es probable que existan. Pero de ahí a que sean los Illuminati, usen máscara, no sé, beban sangre, todas esas cosas que se inventan alrededor, eso ya es netamente parte de la color para la tele, como dicen por ahí, para darle color a la tele, ¿cierto? Solamente para las películas y esas cosas. Espero que no sea así. espero. No, pero eso pasa. Ya, así que no, a empezar a hablar de, profe, pasa esto, o a hacer, a lo que voy yo con esto, que hacer afirmaciones, decir, profe, ellos son así, es una irresponsabilidad, ojo, porque estoy dando el hecho algo que no sé, que realmente es netamente un rumor. Yo podría decir, sí, o sea, los extraterrestres son reales, porque, pero ¿bajo qué fuente? Aquí estamos haciendo historia y siempre hay que tener una fuente, un lugar que, o sea, una cosa, un documento, una foto, cualquier evidencia que te muestre que eso es real, que sucedió. Nosotros estudiamos la historia a partir, por ejemplo, todo este periodo colonial, historiográficamente se compone de cartas, de diarios, de libros, por ejemplo, de los mismos negocios que llevaban los criollos, libros de contabilidad, cartas entre el rey y el virrey, todas esas cosas, todo ese tipo de documentos se Profe, juntan, se estudian y se genera todo este tipo de historia que al final a ustedes les llega casi como un relato. Dígame. la Sofía dice que sí se escribe esto. Esto sí, lo de la aristocracia colonial sí. Ya. Como decíamos, la aristocracia estaba integrada por los peninsulares y los criollos. Me gusta el bandejeo del señor Osorio porque me siento como que el director me dice, ya, cambiemos, volvamos al tema, a la clase. Gracias. La aristocracia estaba integrada por los peninsulares y los criollos, ¿ya? O sea, por los españoles en general. Ellos eran los dueños de las tierras y por ser descendientes de los conquistadores. Además tenían el poder en sus manos, gozando relativa riqueza de un nivel cultural. Ellos optaban a los cargos públicos. Pero ojo,
aquí hay que hacer unas diferencias. Los peninsulares optaban a los cargos públicos más grandes, virrey, capitán, gobernador, etcétera. Pero los criollos también podían optar a cargos públicos, pero cargos públicos menores, digamos, alcalde, presidente de alguna junta de vecinos, eh, algún juez o fiscal, miembro del ejército quizás, pero menor, ya, por lo general se dedicaban más al comercio, en realidad. También habían criollos que a la iglesia, ¿cierto? Como párrocos, sacerdotes, también formaban parte de eso y optaban a estos cargos públicos, si se puede considerar un sacerdote como cargo público. Yo lo considero en esta época un cargo público, porque la iglesia efectivamente para esta época es una institución pública, es una institución estatal que se dedica netamente a controlar cifras en la población, ¿ya? Yo sé que aquí dentro pensar, claro, la iglesia cumple el rol de iglesia. Uno puede ir a rezar, está el sacerdote, la misa, toda esta de guía espiritual a través de nuestras vidas, ¿cierto? Pero aparte, en esta época la iglesia cumplía un rol social, ¿ya? Era lo que hoy en día es el registro civil. Dígame. ¿Podría volver a la imagen anterior para sacarle una foto, por favor? Ya, voy a volver un ratito, pero les recuerdo que yo esto lo puedo subir al tablón más ratito, ¿ya? Mm, Ahí está. Yo esto de ahí lo subo al muro. Y lo pueden descargar y tenerlo en su celular, ¿ya? Celular o computador, como deseen. Bien. Así con la aristocracia, entonces. Queda claro que son el grupo de los españoles, que dentro de los españoles hay dos grupos, ¿cierto? Los peninsulares y los criollos. Los peninsulares vienen desde España, los criollos nacen en América. Esa es la diferencia esencial. La otra diferencia es que el peninsular tiene cargos políticos más importantes, viene por un periodo de tiempo, en cambio el criollo nace, vive y muere en América y se dedica más al comercio. ¿Se acuerdan? Vamos ahí generando esas diferencias para que queden claras. Como podemos ver en la foto, eran personas que vivían acomodadamente, ¿cierto? Bien vestidos, con muebles que se ven, ¿cierto? De buena calidad, una casa bien estructurada, elegante, Elegante. ¿cierto? Era muy importante mostrar ¿Y los esta pitucos cómo se llamarían ahora? alcurnia. Claro, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que este tema de los pitucos, cuicos, etcétera, tanta manera de llamarlo, viene de esta época, de la sociedad colonial, de cierta forma, plantea muchas cosas, muchas bases de lo que es nuestra sociedad actualmente. Y claro, como decía yo en un principio, esta aristocracia es la aristocracia ascendente de la aristocracia que tenemos hoy en día. Muchos de los políticos que hoy en día forman parte de la parrilla política chilena, ¿cierto? Son incluso descendientes de españoles de esta época. Sin ir más lejos, el presidente se llama Sebastián Piñera Echeñique, y Echeñique era uno de los españoles que llegó junto a Pedro de Valdivia. A ese punto me refiero de enlace hacia atrás. No estoy hablando por hablar. Es así, es así. Nos gobiernan los mismos. Pero en el fondo es así como se conserva el poder a través de los años. Quiero que quede claro eso. Bien. También habían españoles de segunda mano, como se diría vulgar y despectivamente, ¿cierto?
los españoles no aristocráticos, es decir, los españoles que no tenían apellido de renombre, ¿ya? Estos españoles que venían, que en España eran su estilo de vida bordeaba la delincuencia, si es que no eran netamente delincuentes, estafadores, habían asesinado a alguien y de cierta forma tenían que escapar a América. Cosas como esa. No sé si alguien por acá ha visto la película infantil del Dorado. Profe, ¿Ya? Dígame. el Amaro pregunta si se escribe. Sí, sí, Ya. sí, escríbalo. Pero a ver, escriba solamente esta parte, esto que voy a resaltar, no todo. Coloca el título, ¿cierto? Españoles no aristocráticos. Eran estos españoles que en el fondo no tenían apellido de renombre y que se dedicaban a labores menores. Ya, como les decía, si alguno de acá ha visto la película de Disney, creo que es, de que se llama El Dorado, se trata, por ejemplo, de este tipo de españoles. En esa película tenemos un protagonista que son dos hermanos que en el fondo se dedican a ganar dinero a través de la apuesta y que les va mal y no les queda otra que venirse en este viaje a buscar una ciudad escondida del dólar. Profe, Muchos españoles, esperemos un poquito, profe. al tiro le doy la palabra. Muchos españoles tenían este ideario de venir a América a hacerse dinero, ¿ya? Porque en España tenían un día a día bastante pobre. Dígame. Profe, la Kaylee dice que si puede retroceder un poquito, que parece que no alcanzó a escribir. Ok. Profe, Dígame. me acaban de avisar que el Francisco Tamayo no puede entrar para que sepa que no es porque no quisiera portarse así ni porque es muy temprano, no. Es porque no Ahí lo puede estoy entrar. dejando pasar. Justamente estaba en espera. Ay, ya, eso. Gracias, Mati. Muchas gracias. ¿Duda hasta acá? Aprovechando de que muchos están copiando. No, profe. Voy a Y avanzar porque, profesor, dígame, voy a avanzar los porque españoles tenían fiebre de oro. la fiebre del oro como fenómeno se vive mucho después, ¿ya? Pero sí, si podemos hablar como esta obsesión por el oro, por la riqueza, claro, efectivamente, muchos de estos españoles, sobre todo los no aristocráticos, van a venir un poco como a jugársela, a tratar de hacer algún negocio, y ojo, no a todos les va a ir bien, ¿ya? Van a haber muchos españoles, muchas empresas de conquista incluso, o que van a fracasar, van a morir de hambre, o qué sé yo, o simplemente se enfermaban, no alcanzaban a llegar. No todo fue rosa para los españoles también, ojo con eso, sobre todo para los más pobres. Su nivel cultural era inferior al de los aristócratas y no tenían influencia alguna en las decisiones del gobierno. Ya eran netamente personajes que se dedicaban al comercio, artesanos, oficiales del ejército, no tenían mayor influencia. ¿Pito yo? Pero no puedo pintar con esa mano. Ojo con los micrófonos ahí. Voy a ver para silenciar, espérame un poquito. A las 12:30. Bien.
Profe, como que se escucha un teléfono. Sí, era yo. Bien, seguimos. Si no alcanzó a copiar, no pierda la calma, deje el espacio. Recuerde que yo voy a subir el PDF después, ¿ya? Ahí termina de copiar. Bien, tenemos que pasar al otro escalón social, bajar, ¿cierto? E ir a ver netamente a los indígenas, ¿ya? La contraparte de los españoles. ¿Y por qué no vamos a pasar primero por los mestizos, que son este punto medio? Porque vamos a ir en orden de cronológico, ¿cierto? Vamos a tener a los españoles y a los indígenas, que son en primera instancia los grupos que van a chocar en un comienzo. O sea, en un comienzo no va a haber mestizos. Cuando llegaron los españoles no habían mestizos. Los mestizos se fueron apareciendo años después, ¿ya? Por eso vamos a ver a los indígenas primero. Una vez terminada la conquista, los españoles se establecieron definitivamente en el territorio que comprendió entre Copiapó y el río Biobío, ¿ya? Eso es lo que se comprendía como el Chile colonial, ¿ya? Por eso es que, o sea, era mucho más pequeño de lo que hoy en día es Chile. Estamos hablando desde la tercera región hasta el río Biobío, Concepción, ¿cierto? Que eh, deja toda la parte austral, toda la parte sur de Chile, la región de los lagos, etcétera, la parte de la Araucanía, Chiloé, etcétera, y hacia el norte todo el desierto de Atacama, Iquique, Arica, Antofagasta, toda esa parte la elimina, ¿cierto? No es que la elimine, pero no era el territorio que correspondía a Chile, ¿ya? Los indígenas que habitaban este territorio fueron repartidos en encomiendas, ¿ya? Es decir, que todo indígena que habitara entre ese territorio fue repartido entre los españoles. Los mapuches seguían existiendo, se reconocía incluso como una nación independiente que vivía del Biobío al sur, ¿ya? Ojo con eso. Se reconoció al reino mapuche como tal, se reconocía como un grupo, una nación aparte, ¿ya? Se le respetaba, no tanto, porque muchas veces cuando hacían falta mano de obra de encomienda se iba a capturar mapuche del territorio del Biobío al sur. Entonces, de respetar mucho, no tanto. Ahora sí se reconocía. La mayor parte de ellos murieron durante el primer siglo de la conquista, debido a que fueron robadas sus tierras, obligados a trabajar en condiciones muy malas y realizando trabajos muy pesados como los lavaderos de oro. Sí, recordemos también que muchos indígenas murieron enfermos, muchos indígenas no pudieron adaptarse al nuevo estilo de vida, murieron en las guerras también, etcétera. Entonces la población indígena pasó de ser mayoría a ir, digamos, paulatinamente achicándose y a ser menos cada día. ¿Alguien por ahí quería opinar? Yo, profesor, le quería preguntar si lo que está presentando se escribe. Déjenme destacar lo que tienen que escribir, ¿ya? Ya. Copien esto. Netamente copien eso en su cuaderno, ¿ya? Los indígenas que habitaban el territorio fueron repartidos en encomiendas para ejecutar los trabajos forzosos. Eso es lo esencial, porque a través de los trabajos forzosos es que van a ir muriendo muchos indígenas, los que no fueron asesinados, ¿cierto?, en la guerra, etcétera. En fin, fue disminuyendo mucho la población y terminaron totalmente aislados del territorio español. No había una convivencia indígena española, sino lo que había era que a través de la encomienda se capturaban indígenas que se llevaban a trabajar a la hacienda española, que es muy distinto, ¿ya? No es que se ponía un español en la plaza a recibir mano de obra indígena y llegaban los indígenas a ofrecerse para hacer encomienda, no, se capturaban, se trataban tal cual como una mercancía. En el fondo, la esclavitud
La esclavitud, como decía, o sea, la encomienda es como una esclavitud subliminal, es una esclavitud que está implícita, ¿ya? Es que es muy feo hablar de esclavitud, ¿cierto? Pero en el fondo eso era. ¿Dudas hasta acá? Bueno, hemos visto claramente cómo se le trataba a los indígenas. Creo que hemos hecho bastante énfasis, sobre todo cuando abordamos el tema de la guerra de Arauco, ¿cierto? Eh, Voy a seguir avanzando, ¿ya? Por Ya. favor, no pierda la calma si no alcanzó a copiar. Ok. Acá tenemos representaciones de indígenas, ya acá en el lado izquierdo, una familia, un hombre mapuche, mujer mapuche, niño mapuche, todas estas ilustraciones hechas por españoles, ¿cierto? Pero así era como se veían regularmente en esa época primera de la colonia. Acá tenemos indígenas haciendo sus trabajos, digamos, como encomienda, ¿cierto? Ya en otro estado, digamos, este vendría siendo como un indígena en un estado natural, ¿cierto? Desde el Biobío al sur, viviendo en su comunidad. Y cuando ya adoptaban este estilo de vida, ¿cierto? Habían sido capturados, como vemos aquí, se ocupaban para cargar mercancía, Profesor, acarrear ciertas cosas, dígame. es una vestimenta diferente, la de foto con color. No, por lo que entiendo, es la misma de hoy en día. Ya, Es que claro, se ve diferente. lo que pasa es que efectivamente yo creo que la vestimenta mapuche del tanto del hombre mapuche como de la mujer mapuche hoy en día es más moderna. Digamos, se debe hacer exceptuando los ponchos, que como vemos son lo que hoy en día persiste claramente, permanece, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo creo que el vestido de la mujer o esta túnica que tiene el hombre, hoy en día vemos a los mapuches que los mapuches ya no ocupan estas túnicas precisamente, andan con pantalones, ¿cierto? Como un hombre occidental, pero lo que perdura hoy en la vestimenta del mapuche netamente es su poncho. Ahora, lo que vemos que permanece más claro o evidente hasta hoy en día es como la vestimenta de la mujer mapuche, que es la que permanece más idéntica a lo que es hoy en día, ¿cierto? Con el poncho encima, ese vestido negro, característico hasta los tobillos casi. El tocado, como podemos ver, es mucho más simple. ¿Y por qué? Porque la representación que nosotros tenemos muchas veces de la mujer mapuche con estos tocados, con que no me acuerdo en este momento cómo se llama, o como con este collar, el trape la cucha, ¿cierto? Que son para celebraciones específicamente, pero en el diario vivir, digamos, un indígena mapuche se podía ver y encontrar de esa forma. Estamos hablando de hace aproximadamente 500 años atrás. Entonces, claro, el material con el que se hacía la ropa probablemente era muy distinto al de ahora. La forma en que se hacía la ropa también. Buena observación, muy buena observación. Otro punto a observar, ya, esto no se copia, pero para que lo tengan claro, que como estaban débiles eran presas fáciles de enfermedades. La viruela, el tifus, sarampión, peste bubónica, gripe, que para nosotros son enfermedades comunes, aunque suenen letales, ¿cierto? Porque nosotros hoy en día, usted nace y lo vacunan contra cierta enfermedad, después a cierta edad lo vuelven a vacunar contra el sarampión, la peste bubónica, qué sé yo. Son enfermedades que hoy en día para nosotros están erradicadas y que son súper comunes, ¿cierto? Profe, Espérame un poquito. Pero para esta época son enfermedades que van a tener como más o menos el mismo impacto del coronavirus hoy en día.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en América son enfermedades que en América no existían, ¿ya? Cosas tan simples como la gripe no existía en América. Entonces un indígena que va a verse por primera vez expuesto a esta clase de virus, su organismo, su sistema inmunológico no está preparado para este tipo de enfermedad y eso va a ocasionar efectivamente mucha población, va a generar que mucha población indígena también muera de estas enfermedades. Dígame. La Sofía pregunta si se escribe todo. No. Como acabo de decir, no se escribe todo. Atención ahí, atención. Apaguen la tele si que la tienen prendida por ahí. Con el tiempo, rápidamente los aborígenes perdieron los rasgos característicos de su cultura, adoptando el idioma y la religión de los conquistadores. Y esto es muy cierto, muchachos, porque aunque hoy en día exista Gualmapu, hayan comunidades mapuches, ya la cultura original como tal desapareció, lamentablemente. Y esto lo digo lamentablemente porque es cierto, o sea, esta clase la estamos haciendo bajo qué idioma. ¿En qué idioma estamos hablando? En español, ¿cierto? Castellano. Y el colegio, Nuestra Señora del Carmen, ¿a qué religión pertenece? A la religión católica. Católica. Ahí nos damos cuenta claramente cuál es la cultura que dominó sobre la otra, ¿cierto? Estamos Y hablando... profesor, Dígame. en los colegios ya no enseñan Mapudungún, enseñan puro inglés. Cierto, pero ojo que hoy en día, sobre todo en los cursos más pequeños, se enseña Mapudungún, Mapuzungún, en realidad se dice, se enseña Mapuzungún, pero muy básico, ya ciertas palabras, ciertas frases, como decir hombre, mujer, hola, chao, te amo, baño, cosas así, que yo encuentro que está súper bien, o sea, yo creo que todos deberíamos saber un poquito o cierta medida esto del Mapuzungún, aunque no seamos mapuche 100% ni formemos parte de comunidades indígenas, porque igual es parte de nuestra cultura y es cultura que tiene que permanecer a través de los años. Parte del labor de la educación, de la cultura, de nosotros, también es hacer prevalecer y perdurar la cultura, ¿cierto? Entonces yo estoy súper de acuerdo con que se enseñe el Mapuzungún. Ahora, siendo también súper frío y majadero, también siento que, claro, es más importante para el tipo de mundo, para el tipo de sociedad, para el tipo de mercado que se está creando. Obviamente es 1000 veces más importante aprender inglés que Mapuzungún. Y eso es lamentable también, en cierto aspecto. Pero así es el mundo, así es la vida. O sea, uno no vas a ir a buscar negocio hablando Mapuzungún, ¿cierto? Bien, a pesar que la corona hizo amplio esfuerzo por proteger a los indígenas, sus medidas resultaron inútiles, quedando este grupo reducido a la mínima expresión. Y eso es cierto, o sea, el sistema de encomienda y todas esas cosas fueron para proteger la población indígena, porque incluso en la primera etapa de la conquista, recordemos que en Centroamérica los españoles exterminaron a los indígenas, ¿ya? Y de hecho por eso se crearon las leyes de encomienda para proteger a esta población, porque claro, al final iban a matarlos a todos y no iba a quedar gente para trabajar las tierras. Entonces era necesario hacer leyes que protegieran a estas personas, aunque sea en lo mínimo, aunque sea en la mínima expresión. Debido a tiempo, muchachos, así es. Debido al tiempo, vamos a dejar a los sambo, mestizos y mulatos para la próxima clase, ¿ya? Espero que haya quedado claro un poco el rol de tanto indígenas como españoles, que a los que más le dedicamos tiempo en esta clase, ¿cierto? Quiero que quede claro que ambos grupos van a ir desapareciendo. O sea, en un comienzo van a ser mayoría españoles, mayoría indígena, pero a lo largo de los años vamos a ir viendo que los españoles se van a ir reduciendo un poquito porque van a ir apareciendo los criollos y que los indígenas van a ir desapareciendo también porque van a ir apareciendo los mestizos. Y se va formando, pasamos de una sociedad polarizada, donde tenemos europeos versus indígenas, a una sociedad que se va transformando en una sociedad mestiza, que se va pareciendo, lentamente se va pareciendo a la
sociedad que es la que hoy en día tenemos, ¿cierto? Que es una sociedad Oiga, mestiza, profesor, pero independiente. Dígame. algún tiempo, no sé, algún año, aquí en el 2134, ¿se van a Ujú. extinguir los mapuches? ¿O van a estar vivos por siempre? Fuerte, es una pregunta que yo no sabría responder porque no vengo del futuro, pero supongo que no, porque hoy en día hay mundialmente leyes que protegen las culturas originarias, ¿ya? En algún momento, en muchos lugares y países que para nosotros podrían sonar muy civilizados, pero por ejemplo países como Inglaterra, Francia, Holanda, fueron responsables efectivamente de la desaparición de muchos pueblos indígenas, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, ¿ya? Pero con el tema de los derechos humanos también, recordemos que todos somos iguales ante la ley y tenemos derecho a estudiar, a crecer, a expresar nuestra cultura, comportarnos como queramos, mientras no hagamos daño a los demás, ¿cierto? Tenemos claro eso. Eh, entonces, bajo esa idea, es muy difícil que se extermine una cultura en el mundo hoy en día. Ya estamos hablando de un crimen a la hora de querer exterminar una cultura hoy en día en el mundo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, eso ya es abiertamente ilegal y es considerado un genocidio. Sin ir más lejos, Y entonces, dígame. profesor, y cuando crezca así bastante la población, así como se crean ciudades, ¿dónde van a tener casa los mapuches? Esa es una buena pregunta porque justamente el conflicto de la Araucanía surge de eso mismo. Surge de cómo ideológicamente o cotidianamente, mejor dicho, los mapuches utilizan su territorio. Chile, actualmente, año 2020, es un país neoliberal, es un país de una economía de libre mercado, ¿cierto? Y Chile se encarga de vender recursos naturales a todo el mundo. Le vendemos cobre a China, le vendemos fruta y verdura a Estados Unidos, etcétera, ¿cierto? Le vendemos productos del mar a Asia, vendemos todo a todo el mundo, pero recursos naturales, ¿cierto? Y esos recursos, para yo sacar esos recursos naturales necesito tierras fértiles. Y pasa que una de las tierras más ricas de Chile son las tierras que se encuentran en justamente los territorios mapuches. Entonces ahí está el conflicto entre los que quieren esas tierras porque le van a dar un uso mejor a la hora de explotarlas, generar recursos agrícolas, bla, 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 versus los mapuches que en el fondo no están ni ahí con producir la tierra. Pero no es que no estén ni ahí con producir la tierra porque sean flojos, ¿ya? Porque vulgarmente se dice, no, es que los mapuches no trabajan la tierra porque son flojos. Lo que pasa es que al mapuche no le importa el desarrollo económico industrial, o sea, a él no le importa ser dueño de una empresa y ganar millones y millones de pesos al día si es que tiene su tierra, que para él es sagrada, que han muerto miles y miles de mapuches a lo largo de los años por protegerla. A él no le importa plantar 1.000.000 de lechuga y vender ese 1.000.000 de lechuga y hacerse millonario. Y ahí nace el conflicto netamente. Eso. Bien, muchachos, nos vemos la próxima semana. Voy a subir la actividad, voy a subir la clase y nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profesor.